Les doy la bienvenida a todos los que están ya ingresando en el webinar. Es para nosotros un honor que estén todos aquí reunidos, aunque sea por este sistema que, bueno, nos ha unido muchísimo durante todos estos meses, ha sido el mejor probable. Así que continuamos con esto, agradecemos nuestra conexión con nuestros profesionales de la TAU, de la Universidad de Tel Aviv en Israel, y nos gustaría mucho, haré la presentación de los dos profesionales extraordinarios que vamos a contar con ellos, después de un pequeño video que queremos que vean, porque hemos juntado unos testimonios muy, muy breves acerca de lo que es nuestra asociación, la Asociación de Amigos de la Universidad de Tel Aviv en España. Y nos parece una muy linda oportunidad en este momento que puedan ver un poco en vivo con la gente que realmente nos sigue su verdadera opinión. Esto no es una publicidad, es una opinión real, es importante que lo sepan. El video dura muy, muy poquitito y después empezamos enseguida con el webinar. Muchísimas gracias. Please, the video. We're about to play a great symphony dedicated to you. Want to know why? Porque gracias a la Asociación de Amigos de la Universidad de Tel Aviv en España pude hacer un viaje apasionante a Israel, donde tuve la oportunidad de aprender de los mejores profesores en materia de investigación y bueno, fue espectacular. Pude conocer el mundo audiovisual desde dentro y empresas como Netflix. Gracias a ellos pudimos firmar un convenio de colaboración entre la universidad y nosotros, el Colegio Judío de Madrid, para mejorar la formación de nuestros profesores y, por lo tanto, pues, ofrecer una mejor formación a nuestros alumnos. Quería daros las gracias a la Asociación de Amigos de la Universidad de Tel Aviv porque desde que colaboramos con vosotros, nuestra red de networking ha crecido mucho, hemos podido cerrar más business desde el sector de las startups, entonces qué menos que daros las gracias. Siento que estoy aprendiendo muchísimo. Es muy importante para toda la labor que hace Tel Aviv University. Yo creo que el fomentar la investigación, el emprendedurismo y todas las prácticas y disciplinas que se estudian en la Universidad de Tel Aviv. So we dedicate this symphony to your generosity. Gracias. Rabá. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias a ustedes por apoyarnos. Gracias, siempre fuerte. Eso es lo que quería que Desde ayer, a de hoy y a las generaciones futuras. estemos Muchas gracias. nosotros jugando. No parece nada. תודה רבה. Bueno, espero que les haya gustado. Es un video representativo de lo que opina la gente cuando empieza a ser nuestra familia, la familia de la Asociación de Amigos de la Universidad de Tel Aviv en España. Antes de empezar a comentarles quiénes son los profesionales que van a formar parte de esta noche, de esta conferencia, quiero informarles que acabo de recibir, mientras estábamos mirando la película, un WhatsApp del doctor Pedro Cavadas, que está en una urgencia y que hará lo posible en algún momento por estar presente, aunque sea unos pocos minutos. Pero bueno, primero la salud, y lo entendemos perfectamente, lo lamentamos muchísimo, pero contamos con estos dos profesionales extraordinarios que voy a decir a continuación. Alberto Meschiani, docente en la Maestría de Psicología Clínica, supervisor en la especialidad de Psiquiatría en la Escuela de Sackler de Medicina de la Universidad de Tel Aviv, director del Servicio de Asistencia Psicológica de la Universidad de Tel Aviv. En la actualidad ejerce como director del Servicio de Asistencia Psicológica de la Universidad. Marcelo Ehrlich, miembro del recién establecido Shmuni School of Biomedicine and Cancer Research
jefe del Instituto ELA Codex de Investigación sobre el Desarrollo y la Prevención de Cáncer y vicedecano de Investigación de la Universidad de Ciencias de la Vida George S. Weiss. En la actualidad ejerce como vicedecano de Investigación en la Facultad de Ciencias de la Vida de la Universidad de Tel Aviv. Les doy la bienvenida y muy contentos y muy felices de que hayan aceptado este desafío de encontrarnos entre Israel y España. Alberto, empezamos contigo. Te dejo tranquilamente con tu charla. Bueno, muchas gracias. Me oyen bien, espero. Bueno, antes que nada quiero agradecer realmente a la Asociación de Amigos de la Universidad de Tel Aviv en España por haberme invitado a esta reunión y decirles que cuando me informaron del tema sensatez, coherencia, responsabilidad en tiempos de COVID, la verdad que me pareció muy acertado, dado que estamos viviendo tiempos de mucha desinformación y fake news, que viene mucho antes de la aparición del virus, pero el virus obviamente lo hace más enfático porque tenemos tanta información que nos rodea. Los cambios que vivimos comenzaron mucho antes de la aparición del corona. En Israel, por ejemplo, se puede ver y detectar que la transición que viene desde una sociedad solidaria y con valores colectivistas hacia lo que pasó a ser la norma en la mayoría de las sociedades occidentales, a ser mucho más individualistas. Eso lo pensé hace unos días mientras iba manejando y escuchaba una canción de Gali Atari, que tal vez ustedes la conocen, Aleluya, pero es otra canción que dice, haz lo que tú quieras, lo importante es que estés bien. Pensé en ese momento que es un ejemplo claro que se contrapone a las letras de las canciones populares en Israel del tiempo de la creación del Estado, cuando las canciones hablaban en términos de nosotros, un plural que expresaba unión, solidaridad, preocupación del uno por el otro, y me hacía pensar, ¿es este cambio social, es un cambio sensato? Haz lo que tú quieras, lo importante es que estés bien. Esas palabras suenan de alguna manera como una falta de conciencia social, pero también como una apología a la individualidad, que es lo que hoy en día caracteriza mucho a nuestros jóvenes y en general a la sociedad occidental de nuestros días. Y el COVID-19 sin duda acentuó más este cambio, desde el cambio en lo sanitario, al cambio económico, al social y al cambio que se produce en cada uno de nosotros. En el mundo entero se publican datos de cuántos nuevos afectados, cuántos graves, cuántos muertos, y se mantiene, sin embargo, como si fuera un secreto o tal vez una vergüenza, los datos del crecimiento en la cantidad de casos que necesitan ayuda psicológica o psiquiatra. De eso nadie habla. Pero el COVID nos afecta a todos, en todo el mundo. Tiene consecuencias en la vida diaria de cada uno de nosotros. Esa profunda sensación que muchos de nosotros sentimos de inseguridad es una de las características que nos toca vivir. Nos sentimos indefensos, sin que alguien responsable nos proteja, sin un adulto responsable y coherente. La incoherencia de algunas de las decisiones contribuyen al crecimiento de la desconfianza en nuestros líderes. Las graves preocupaciones económicas y el deterioro de los lazos sociales se ven agravados inclusive por los confinamientos que todos nosotros vivimos, cada uno en su país. Generalmente este tipo de eventos los escuchamos que ocurren en otros lados, lejos de nosotros, y muchas veces con gente con la que nos cuesta identificarnos. Escuchamos de todo tipo de catástrofes en el lejano oriente, en África, y reconozcámoslo. Muchas veces lo leemos o lo oímos con indiferencia. Cambiamos de canal de televisión o damos vuelta a la página del periódico, pero ahora llegó a nuestra casa. Y el COVID no diferencia entre Oriente y Occidente, entre el mundo desarrollado o entre el mundo subdesarrollado. Y una de las primeras consignas que fueron adoptadas al aparecer el COVID fue la obligación de confinarnos y alejarnos los unos de los otros para mantener nuestra salud y la de nuestros seres queridos. La mascarilla que usamos pasó a ser la expresión concreta con un subtítulo que dice algo como no quiero que compartas conmigo tu respiración, ni tus bacterias ni tus virus.
No es que antes sí queríamos contagiarnos de lo que sea, pero nunca, como en esta época, nos vimos tan alejados físicamente los unos de los otros. Entonces, ¿qué significado y a qué nos lleva esta expresión concreta de distanciamiento y el miedo que difunden todos los medios de comunicación? Desde mi punto de vista profesional lo analizaría como la transformación de nuestros miedos naturales en algo muy palpable. El enemigo acecha y es eminente su posible ataque. Esa es la consigna. La amenaza existe no solo desde las personas lejanas a nosotros o de quien tememos diariamente, sino también desde los más cercanos a nosotros. Nuestros padres, por ejemplo, nuestros hermanos e hijos, todos ellos pueden ser fuente de contagio. Por supuesto, también nuestros amigos. Y al lado de las sospechas que pueden surgir con respecto a la posibilidad de que un ser querido nos traiga el corona a casa, hecho que manifiesta un tipo de proyección del mal en nuestros seres queridos. Nosotros tememos que ellos nos contagien a nosotros, pero en realidad también tememos que nosotros los contagiemos a ellos. Y sabemos que existen casos de que un hijo contrajo la enfermedad, contagió a un padre y lamentablemente falleció de la enfermedad. ¿Con qué se tiene que enfrentar ese joven que contagió a su padre o a su pariente o a su madre o a su hermano o inclusive a sus hijos? Y al confinarnos, tal vez epidemiológicamente solucionamos un problema, pero debemos reconocer que creamos otro problema, el problema de la soledad. Nos contactamos vía Zoom, como en este encuentro digital que estamos en estos momentos haciendo, pero el contacto físico queda restringido. Y quienes estudiamos psicología, recordamos el famoso experimento de Harlow en los años 60 del siglo pasado, donde pequeños monos preferían pasar mucho más tiempo abrazados de un muñeco con piel, a pesar de que no tenía comida, que a otro muñeco que era de alambres, pero con comida. O sea, deducimos de este famoso experimento y muchas réplicas que se hizo a este experimento, de la preferencia de los pequeños monos de estar en contacto con un contacto de piel suave, y el tacto, el contacto físico era no menos importante que el recibir alimento. Y de ahí permítanme formular un dilema ético o emocional relevante al tema de nuestra reunión. Obviamente, está científicamente comprobado que el confinamiento ayuda a contener la propagación del virus. Pero ¿es este pase sensato y responsable teniendo en cuenta el precio emocional que este confinamiento produce? ¿Cómo medimos o cómo podemos medir el daño en la vida de gente mayor que está sola durante meses? Y hoy ya hay investigaciones y ya hay datos que nos enseñan que se produce efectivamente un deterioro en las capacidades cognitivas de ancianos que están desconectados de su entorno general y de sus seres queridos en particular. Sabemos de niños que pasan meses sin ver a sus tíos y a sus abuelos y a sus amigos del colegio por no tener clases en los colegios. ¿Cuáles serán los efectos a largo plazo de no vernos físicamente con los seres queridos, de no tener contacto físico? ¿Cuáles son los impactos a largo plazo del corte del contacto diario físico de niños que a sus amigos los ven en unas pantallas bidimensionales y no tridimensionalmente? ¿Cuál es el impacto de las tensiones familiares y de la violencia que se violencia doméstica que se produce en muchas casas a raíz de la tensión que produce el confinamiento? Y al lado de la soledad, que es muy importante consecuencia del COVID, entre otras consecuencias del distanciamiento, surge la culpa. La culpa no es algo nuevo, no es algo que supongo que ninguno de ustedes desconoce el sentimiento de sentir culpa porque es algo que todos nosotros conocemos. Y en este periodo tan estresante, la culpa surge con más énfasis, en torno especialmente a un contagio posible. Preguntas como, ¿de quién me puedo contagiar? ¿O de quién me contagié? ¿O a quién contagié? Culpar al otro o culparnos a nosotros mismos es lo mismo, es el mismo sentimiento, como si fuese un vector que apunta hacia adentro o hacia afuera.
alguien en la manera de pensar bastante general, alguien debe tener la culpa. Y así muchas veces trabaja nuestra mente, buscando culpables, hablando más de culpa y lamentablemente hablando mucho menos de responsabilidad, porque responsabilidad es lo que más hace falta en estos momentos. Y son estos los tiempos en los que paralelamente a todo esto que muy brevemente estoy describiendo, que tenemos que mantener nuestro trabajo, nuestra rutina, y llegando así al entorno más relevante que une nuestra actividad aquí en Israel y a ustedes en España, nuestros estudiantes aquí en la Universidad de Tel Aviv. Nosotros nos dedicamos y tratamos de mantener su bienestar y tratamos de ayudar de manera que las circunstancias actuales perjudiquen o dañen lo menos posible las aspiraciones académicas de cada uno de estos estudiantes. Pero eso no es fácil. La pandemia llegó a nosotros alrededor del mes de marzo y produjo, como en muchos lados, el cierre físico de las instituciones de estudio como nuestra universidad y exigió inmediatamente acelerar cambios en la manera de enseñar y de aprender. La tradicional manera de dar clases frontales que todos conocemos se transformó en virtual. Y así alumnos y maestros o profesores nos juntamos mirando una pantalla de computadora desde donde se desea transmitir el conocimiento, evocando la curiosidad de nuestros estudiantes. Actividad esta muy complicada, tanto para los estudiantes como para quienes les enseñamos. Ni que hablar de gente como yo o mis colegas que elegimos la profesión para estar en contacto con gente y no con pantallas, ¿no? Se hace muy complicado. ¿Cómo repercuten estos cambios en los estudiantes? Desde el comienzo de la pandemia somos testigos y partícipes de un aumento constante en la cantidad de estudiantes que sufren de estados de angustia, ansiedad y depresión. Algunos incluso de situaciones extremas donde surgen cuestiones de vida o muerte. Hay un claro aumento en la cantidad de casos o de intentos de suicidio relacionados con la depresión como efecto colateral del COVID. Tal como conocemos en crisis pasadas en nuestro país, en Israel, por lo menos las crisis que más conocemos son las que tienen origen militar, el aluvión de consultas no ocurrió inmediatamente con el surgir del primer confinamiento. Al principio de casi todas las crisis que conocemos, se produce un reclutamiento total de nuestros recursos mentales y emocionales para enfrentar la crisis. Eso nos permite flotar y no ahogarnos con las primeras oleadas de temores, enfermedades y muertes. Así fue también en el mes de marzo, inclusive casi hasta después de Pesaj. Estábamos ya preparándonos para lo que estábamos por vivir, mientras todos hacían un enorme esfuerzo por flotar. Muchos sintieron que de a poco las energías básicas se consumían y empezaron lentamente a flaquear. La euforia que vivimos en la universidad al pasar a estudiar desde casa, tal como lo hacemos ahora esta charla vía Zoom, desnudó de a poco las dificultades de muchos alumnos, tales como dificultades de mantenerse concentrados, atentos frente a una pantalla durante 90 minutos cada curso, a veces 4 o 5 veces por día, y así días y semanas. La angustia normal de tener que estudiar temas complejos y no siempre claros se vio multiplicada por la falta de contacto con compañeros. La ausencia de grupos de estudio, que generalmente son parte del apoyo natural que los estudiantes buscan para dialogar con sus compañeros, se transformó en otra fuente de dificultad, especialmente en los estudiantes del primer año, que no alcanzaron a formar nuevas amistades. Y recordemos también que muchos de los estudiantes, en todo el mundo, no solamente en Israel, trabajan en trabajos temporarios, especialmente como camareros y camareras en restaurantes o bares, y obviamente perdieron sus trabajos. Los restaurantes están cerrados, los bares también, y aún hoy en día siguen sin trabajo. Y muchos de ellos se vieron obligados a dejar los departamentos que alquilaban y a volver a vivir con sus padres, cortando así el proceso de independencia y separación natural de este periodo de la vida. Lo que yo llamaría la vuelta a casa, tal como escuchamos de muchos estudiantes que recurren a buscar
nuestra ayuda, se transformó en una razón más de tensión y de culpa, ya que los jóvenes estudiantes debieron readaptarse a patrones de vida distintos de los que empezaron a crear en sus propios departamentos o en los departamentos alquilados con amigos y amigas, y a volver a ser una carga económica a padres que también ellos o algunos de ellos perdieron sus trabajos. Y más allá de la culpa por volver a ser carga para los padres y depender de ellos, surge la culpa al cuestionarse si salir o no salir con amigos por el miedo a contagiarlos. Y si queremos complicarlo un poco más, volver a vivir con los padres significa un tipo de regresión en el proceso evolutivo y una pérdida de privacidad que comenzaba a crearse. En la práctica, en nuestro trabajo, lo vemos claramente en sesiones terapéuticas de Zoom que a veces son muy difíciles de conducir porque la vuelta a casa exige compartir la habitación o el cuarto con un hermano o una hermana. Teniendo en cuenta estas cuestiones y muchas más, es muy difícil concebir que la pandemia no afecte emocionalmente a muchos de nuestros estudiantes y dificulte la capacidad de estudiar eficazmente para conseguir sus metas académicas. En casos extremos, como lo dije antes, surge la desesperación y la sensación de impotencia. Para algunos, los estudios se transformaron en muy difíciles y, consecuentemente, aplazaron muchas materias. A muchos les cuesta vivir con la incertidumbre de ¿cuánto va a durar esto? ¿Cuándo nos vamos a ver la próxima vez en un bar? ¿Cuándo nos vamos a ver con nuestros amigos? Y, por supuesto, no pueden llegar a la universidad, no pueden llegar a clase, no pueden llegar a charlar con amigos y compartir experiencias académicas o de todo tipo que pueda ser. De aquí es muy corto, hay que entenderlo, es muy corto el camino al desarrollo de estados de angustia y a veces inclusive estados de depresión clínicos, y lamentablemente tenemos que enfrentarnos en nuestro servicio con casos de este tipo. Para el tratamiento tratamos de implementar distintos tipos de terapia según el caso, incluso a veces medicación cuando nuestra psiquiatra lo considera necesario, y en la mayoría de los casos conseguimos con intervenciones a mediano plazo que los estudiantes sin previa patología previa vuelvan a su funcionamiento previo sin mayores secuelas. Y hoy estamos ahora en noviembre, son las primeras 5 semanas aproximadamente de nuestro año lectivo. En nuestro servicio de asistencia psicológica para los estudiantes, a diferencia de otros años, que comenzamos generalmente con muchas horas vacantes para ofrecer tratamiento a nuestros estudiantes, este año ya empezamos de entrada con más de 50 estudiantes en la lista de espera para entrar en terapia. Durante este largo verano que recién hace 1 o 2 semanas empezó a aflojar el calor aquí, muchos estudiantes han buscado nuestro apoyo, muchos más de los que normalmente lo hacen durante las vacaciones. ¿Y qué les puedo decir con respecto a lo que se viene? Nadie sabe lo que va a pasar. Hablan de vacunas, hablan de cuánto va a durar, de cuánto se va a volver a la normalidad, si tenemos que acostumbrarnos a una nueva normalidad o lo que se podría llamar una nueva normalidad, pero obviamente sabemos que mucha gente va a quedar afectada físicamente, económicamente y emocionalmente a raíz de esta pandemia. Pero tenemos que tener confianza y esperar que esto termine pronto y podamos reencontrarnos físicamente para compartir afectos y en el caso de los estudios también para dar clases, también cara a cara, que es algo que para enseñar es mucho más agradable, sin duda. Mientras tanto, nuestra función será seguir asumiendo la empatía que nos caracteriza hacia el sufrimiento del otro, la solidaridad con todo quien la está pasando mal y esperar que tengamos la necesaria capacidad emocional e intelectual para ofrecer una ayuda que mejore las posibilidades de salir de esta crisis con cordura. Bueno, esto es lo que quería compartir con ustedes. Y supongo que si va a haber preguntas, con gusto las contestaré más adelante cuando aparezcan. Gracias. Vamos a darle paso a Marcelo.
¿Se me escucha? Sí, sí te escucho. Marcelo, un Sí. gusto, ¿eh? Ok, ¿empiezo? Bueno, Claro que sí. ok. Entonces, comparto un segundo acá. Bueno, muy buenas noches y es un gran placer y un honor participar de la webinar y un gran placer también de haber escuchado una charla tan interesante de Alberto. Yo les voy a hablar de algo un poco distinto. Les voy a hablar un poco de mis experiencias personales como científico, como biólogo, como alguien que estudia la interacción de virus con células, como alguien que ve la batalla para conseguir, para avanzar en la lucha contra el coronavirus. Yo lo veo un poco de adentro, yo y mis colegas, no solo en la Universidad de Tel Aviv, como en la comunidad científica en general. Y es muy interesante porque mi primer slide, lo que les quería empezar a comentar, es algo que en la realidad sigue como terminó Alberto su charla, que es que tenemos un desafío científico de qué hacer hoy. Si voy hoy a la facultad, vamos hoy a nuestros laboratorios, tenemos un doble desafío. Por un lado, está clarísimo que hay una emergencia y que hay que dedicar a esa emergencia los mejores esfuerzos que podamos juntar. Es la emergencia de la pandemia. En la pandemia tenemos que encontrar la vacuna, tenemos que encontrar nuevas terapias, tenemos que entender no solo de este virus, como les voy a comentar más tarde, tenemos que utilizar la presente crisis para prepararnos para la próxima, porque es una causa de angustia seguramente, pero la próxima crisis seguramente llegará. Y parte de lo que hay que hacer ahora es mejorar lo que hicimos para estar mejor preparados para la próxima. No solo solucionar lo de hoy, como preparar lo de mañana. Y eso en sí es un desafío ya bastante grande, pero lo tenemos que hacer dentro de lo que se llama esa nueva normalidad. Esa nueva normalidad está compuesta no solo de ese gran desafío, como de todos los otros desafíos que ya existían de antes. Cuando vamos a investigar en laboratorio, sigue existiendo el cáncer, siguen existiendo la otra enfermedad, siguen existiendo los otros grandes problemas de la humanidad. Y tenemos que dar el contexto de nuestros esfuerzos, dónde dedicar y cómo dedicar, no solo a lo que parece hoy en día ser la emergencia, como a todas las otras disciplinas que hay que seguirlas, como prepararnos para el día de mañana. Bueno, entonces en ese contexto les quería comentar un poco lo que se está haciendo en la Universidad de Tel Aviv. Es interesante porque en nuestra casa conjunta y aparte de eso es lo que sería un microcosmos. Lo que hacemos nosotros, hacen nosotros también, y una de las maravillas de la ciencia, yo creo que dentro de nuestro mundo que está tan fragmentado, sigue siendo algo que es una actividad comunitaria por excelencia, ¿entiendes? La ciencia solo avanza si avanzamos todos juntos. Bueno, entonces, cuando uno piensa en investigar el tema del coronavirus, uno puede dividir en distintas disciplinas. ¿Cuáles son nuestras necesidades? Entonces, tres necesidades obvias son la necesidad de prevención. Y cuando uno piensa en la necesidad de prevención, hay que entender la dinámica de la epidemia. Tenemos que entender porque, por ejemplo, las distintas políticas públicas que se toman tienen que tomar en cuenta la realidad de cómo esa dinámica de la epidemia se expande rápido, cómo, qué se puede hacer, el confinamiento está correcto o no, uno lo tiene que hacer general o específico, todo eso tiene las decisiones frente a esas preguntas que son preguntas abiertas. Nunca vimos algo en un mundo como el nuestro, como lo estamos viendo ahora.
para tomar decisiones que uno podría considerar, no sé si correctas o no, pero las mejores decisiones que uno puede tomar hoy, uno tiene que tener los datos en la mano. Entonces, comprender la dinámica de la epidemia es algo que es esencial, y les voy a comentar un poco de lo que se hace en la Universidad de Tel Aviv frente a esta necesidad. Obviamente, cuando uno habla de prevención, uno habla del desarrollo de la vacuna. Hay mucha esperanza en esas vacunas. Hoy en día, como estamos hablando antes del bombardeo de datos, de los números, de lo que escuchamos todo el tiempo, ahora estamos escuchando de las vacunas. Uno puede intentar entender también lo que nos están diciendo. Hay esperanza, todavía no estamos allá, pero estamos dando grandes pasos para tener una vacuna que sea eficiente. No sé, quizás no será la gran solución de todo, pero va a ser una vacuna que seguramente ayudará en la lucha contra el coronavirus. Aparte de la prevención, uno tiene el tema del diagnóstico. Hoy en día, en una epidemia que tiene involucra, ¿viste?, toda la población mundial, los números de gente y de situaciones que necesitan el diagnóstico es impresionante, y es sin duda un otro desafío que tenemos. Y la manera de cómo la investigación intenta mejorar el tema del diagnóstico es por el desarrollo de nuevas técnicas más rápidas y más eficientes, y eso también se está haciendo no solo en la Universidad de Tel Aviv, como les voy a comentar dentro de un poco, como es un esfuerzo mundial. Y aparte de la prevención y del diagnóstico, tenemos el tema del tratamiento. Y acá hubo realmente una cantidad impresionante de noticias que nos confunden. Yo escuchaba con mucho interés lo que nos decía Alberto, y en parte la angustia viene de que nosotros somos ese bombardeo de datos. En la realidad son datos muchas veces fuera del contexto y no nos ayudan a entender si había tratamientos, se desarrollaron terapias, pero después, dentro de poco, recibimos la noticia de que esas terapias en la realidad no eran efectivas y suficientes. Entonces, uno está frente por un lado, el no saber, y por un lado, el exceso de información. Quizás tendría que haber una correlación entre cuanto más informados estamos, más sabemos, pero en lo que les comentaba antes, que estamos viviendo una doble epidemia, la epidemia del virus en sí, la epidemia de la desinformación. Entonces, hoy en día tenemos mucha información, muchos datos, pero al no tener el contexto, no sabemos más necesariamente. Y eso en el tema del desarrollo de las nuevas terapias se vio de manera muy clara. Bueno, para enfrentar todo eso, una de las cosas que se hicieron en la Universidad de Tel Aviv, una iniciativa muy interesante, se fundó un centro de lucha contra las pandemias, un centro que intenta abordar la lucha contra las pandemias de una manera realmente multidisciplinar, desde la gente que se dedica por ejemplo, la ciencia de los grandes datos, de manera de cuantificar, de intentar hacer modelos matemáticos de lo que está pasando, hasta juntar esos esfuerzos con, por ejemplo, los esfuerzos de desarrollar esas nuevas terapias, de desarrollar el conocimiento biomédico. Y todo eso se vio como una necesidad nacional. Necesitamos fortalecer la capacidad de Israel para garantizar esa resiliencia social y económica de nuestra sociedad y del país como un todo. Y ese centro tiene, la misión de ese centro es de coordinar todos los esfuerzos que están haciendo, que lo estamos haciendo en nuestra universidad, que están siendo hechos por más o menos 100 grupos distintos que investigan todos esos distintos aspectos de la pandemia, de la enfermedad, del virus en sí, de las necesidades psicológicas. Todo son distintos aspectos, todo de una situación de emergencia más general.
Con ese centro queremos facilitar la provisión de becas, actualizar los laboratorios, traer profesores visitantes, organizar conferencias, facilitar colaboración nacional, todo lo que es la actividad científica. Todos esos distintos aspectos son esa cosa maravillosa de que la ciencia no la hace solo, la ciencia se hace en conjunto. Y la mejor ciencia se hace cuando uno junta la comunidad científica con la comunidad general. Bueno, les cuento algunos highlights, algunos estudios especiales y muy recientes de la universidad. Entonces, en el aspecto, por ejemplo, de la comprensión de la dinámica de la epidemia, acá tenemos dos ejemplos distintos de estudios que fueron publicados por nuestra universidad. Un estudio que demuestra que la distancia social, justo de lo que hablamos de antes, es más importante que la cuarentena como manera de combatir el avance de la epidemia. Un otro estudio muy interesante, hecho por la doctora Adi Stern, fue un estudio que utilizó la capacidad de secuenciar la genoma de los distintos virus que se encontraban en la población para intentar entender o demostrar la cadena de evolución de la pandemia adentro de nuestra sociedad. Y la doctora Stern utilizó la primera ola de la pandemia para demostrar que en Israel la mayoría de las infecciones fueron causadas por una cepa del virus que fue importada de los Estados Unidos. Ahora, ¿cuál es la importancia? Es importantísimo entender si cuando uno está expuesto a una nueva cepa de virus, cuáles son nuestras expectativas de cómo eso se puede ahora combatir o agrandizar dependiendo de lo que uno hace. Y específicamente en Israel, en el comienzo del combate a la pandemia, se tomaron unas decisiones políticas realmente que estaban imbuidas en la política de Israel frente al mundo. Entonces, por ejemplo, se cerraron ciertos vuelos de afuera, por ejemplo, de Europa, pero se dejaron abiertos los vuelos de los Estados Unidos. Una decisión política total que tuvo como consecuencia la expansión de esas cepas de la virus que fueron importados de los Estados Unidos. En la universidad también se están dedicando mucho esfuerzo al desarrollo de vacunas. Tenemos acá dos ejemplos. Uno fue un desarrollo de una vacuna basado en la reconstrucción del motivo, de una parte de la proteína del virus que se junta al receptor en la célula, permite la invasión de las células por el virus. Y eso por el profesor Jonathan Gershoni. Y por un otro lado, la profesora Ronit Sachi-Fainaro está diseñando nuevas nanopartículas dirigidas a células dendríticas, a parte del sistema inmune del cuerpo para intentar facilitar la entrega concomitante de también los antígenos específicos del SARS-CoV-2, del virus, del coronavirus, y también de modulador inmune. Podemos comentar respecto de ese asunto después, pero una de las cosas que estamos, desde el punto de vista biológico que uno está viendo ahora, es que con el combate a la epidemia se generó una necesidad científica muy grande y hay un desarrollo muy grande de todo lo que sean las distintas técnicas, las distintas maneras de inmunizar. Eso es uno de los aspectos que uno ve qué podemos sacar de esa situación, que es una situación tan difícil. Parte de eso va a ser el avance en entender cómo esas nuevas tecnologías de inmunización que se están empezando a utilizar ahora por la primera vez. Cuando nos vimos frente a la epidemia,
como comentaba Alberto antes, esa primera ola, también nosotros nos vimos con una necesidad de contribuir a ese esfuerzo. Una parte quizá una manera de tener menos nuestras propias angustias era contribuir al esfuerzo que sería el esfuerzo nacional. Eso en la Universidad de Tel Aviv en parte se hizo abriendo un laboratorio diagnóstico que contribuyó al esfuerzo nacional de diagnosis de pacientes o de enfermos. Y es algo que tenemos mucho orgullo porque fue algo que está hecho a base voluntaria por los estudiantes de la universidad. Entonces, estudiantes están utilizando lo que aprenden para contribuir al esfuerzo nacional de combate a la pandemia. Ese esfuerzo está dirigido por el profesor Ariel Múnich, que aparte de eso también está desarrollando estas nuevas técnicas de diagnóstico que son más rápidas y eficientes, trabajando, entre otras cosas, con el ejército de Israel en eso. Y cuando uno habla del desarrollo de nuevas terapias, una de las terapias que parece ser más promisora, algo que recibió, por ejemplo, el presidente Trump, son esos cócteles de anticuerpos. En Tel Aviv se están intentando desarrollar dos técnicas distintas de ese tipo de terapia. Un esfuerzo está liderado por la doctora Natalia Freund, que aisló de pacientes distintos anticuerpos con la capacidad de en la realidad, prevenir la infección de células por el virus, y ahora está intentando ver si esa capacidad también se podría ver lo mismo en pacientes. Y una otra tecnología que es complementaria en realidad es la que está siendo desarrollada por el profesor Itai Ben-Har, que dirige, entre otras cosas, el Centro de Combate a la Pandemia, que es el desarrollo de anticuerpos recombinantes contra el virus. Entonces, como les comentaba antes, en nuestra universidad tenemos en realidad un microcosmo, porque lo que estamos haciendo nosotros están haciendo las otras universidades, y ese esfuerzo general para mí es muy emocionante verlo. Es algo que en realidad creo que puede dar una base a un cierto optimismo. Pero, en la realidad, parte, cuando yo pienso en el COVID, y eso quedó claro también en la charla anterior, siento que el COVID sería como un holofote que puede iluminar las debilidades de nuestra sociedad. Fue lo que pasó en Israel, por ejemplo, cuando uno ve cuáles son las poblaciones que fueron más afectadas por el COVID-19, son las poblaciones que menos fuertes de la sociedad. Entonces tenemos algo que ilumina, lleva a la tona esas distintas debilidades de nuestra sociedad, no solo de las personas, como de las distintas subpoblaciones de la sociedad nuestra. Y la pregunta que yo me pongo a mí mismo y le comento, y quizás podemos hablar de eso más tarde, me pregunto a mí mismo si en esta crisis hemos o no aprendido cómo combatir mejor las pandemias. Si va a venir una próxima pandemia, logramos poner en su lugar sistemas o prácticas que nos ayudarán en el futuro. Es una gran cuestión para mí. Uno ve distintos países tomando distintas actitudes. Por ejemplo, una actitud de debilitar a la Organización Mundial de Salud, de la WHO, que es algo que está haciendo un esfuerzo de la presidenta Trump, es algo que puede tener consecuencias no solo hoy, como también mañana. Si uno no va a tener, por ejemplo, una organización mundial para enfrentar una pandemia, puede ser que estemos en realidad, seremos incapaces de coordinar todo eso, los esfuerzos que estamos haciendo y que tendremos que hacer seguramente.
Y como hablamos antes, estamos viviendo dos pandemias a la vez. Una que es la pandemia causada por el virus y la otra que es la pandemia causada por la desinformación, a la cual contribuyen de manera excepcional las redes sociales. Todo el tiempo estamos bajo a una tempestad de informaciones que no logramos entender. Yo, incluso en las informaciones que son relacionadas a mi campo, no todo logro entender porque mucho está sacado de contexto. Por ejemplo, un ejemplo claro, escuchamos de la eficiencia de las nuevas vacunas. Para entender realmente lo que nos están diciendo, tenemos que saber en detalle cuál fue el experimento, cómo está siendo interpretado, cuáles son las restricciones que uno tiene a la posibilidad nuestra de llegar a conclusión, de concluir en base a los datos que tenemos enfrente. Todo eso es, para mí, estamos viviendo algo nuevo, una característica nueva de cómo hacer ciencia bajo la lupa, la mirada constante de la sociedad. Otra cosa muy interesante es si uno ve cuáles son los papeles relativos que del sistema del sector privado o el sector gubernamental. En la pandemia de hoy o en la próxima pandemia, ¿a quién debemos recurrir? ¿Dónde tenemos que poner el esfuerzo? Entonces, por ejemplo, uno ve que en distintas sociedades tienen distintas soluciones. La solución americana de darle plata, cuanto más plata el sistema privado, mejor. Y por un otro lado tenemos lugares en el mundo donde el gobierno tiene una capacidad que quizá el sistema privado no la tiene. Entonces, en la pandemia de hoy y en la próxima, ¿a quién debemos recurrir? Estamos aprendiendo algo que nos puede ayudar. Es una cuestión para mí que es una cuestión abierta. Y como estamos hablando, no es el aspecto mundial de la pandemia, en la realidad podría llevar a que entendamos que solos no lo vamos a solucionar. Para solucionar la pandemia mundial hay que solucionarla en todo el mundo, y la manera de hacer eso es hay que crear o fortalecer la red internacional de salud global, que quizás es algo que no sea realmente natural al mundo, ¿viste? Como se estaba hablando, donde el social está debilitado y el personal es el objetivo máximo de cada persona. Entonces, eso para mí son cuestiones abiertas, son cuestiones que por un lado tienen ciertos aspectos filosóficos, pero por un otro lado tienen un aspecto muy práctico de qué hacemos hoy, qué hacemos mañana y qué tendremos que hacer también pasado mañana para solucionar lo que tenemos hoy enfrente y también para prevenir o solucionar el problema que seguramente tendremos que confrontar en el futuro. Bueno, eso es lo que le quería comentar y gracias por haber dado la oportunidad de participar en ese webinar tan interesante. Gracias a ti, Marcelo. Muy interesante, tanto Alberto como Marcelo, vuestras observaciones. En mi caso particular he anotado muchísimas cosas. Alan, tú tienes ya preguntas preparadas, ¿verdad? Sí, hola, bueno, muchas gracias a todos, especialmente Alberto y Marcelo, muchas gracias por vuestras presentaciones, muy interesantes, habéis aclarado muchísimas cosas y bueno, os han lanzado 3 preguntas por aquí y animamos a la gente también a lanzar más en el chat, en el botón de preguntas y respuestas, así que la primera, que creo que va dirigida a Alberto. Alan, perdóname que te interrumpa. Nosotros no estamos viendo a todos los participantes. ¿Es por alguna razón? No lo sé, pero bueno, yo en principio creo que están contestando en el chat y por lo que les he visto están activos. Sí, pero no los vemos. No importa. Vale. Okay. Bueno, pues la primera pregunta es
que va dirigida a ti, Alberto, es ¿cuál es la mejor forma de preparar a los adolescentes que entran en la universidad en esta nueva normalidad? Sí, bueno. Flor de pregunta, una pregunta importante porque realmente es algo que no tiene precedentes, el tema de venir a estudiar o estudiar en cualquier lugar del mundo sin venir a clase, viendo desde casa generalmente, donde las condiciones son muchas veces problemáticas, pero hay muchas cosas que ya sí sabemos con respecto a qué necesita un estudiante que hoy llega a la universidad. Y obviamente necesita una capacidad de concentración mucho más grande de la que necesitamos cuando presenciamos clases, porque es muy difícil, como lo dije mientras hablaba antes, presenciar una clase de 90 minutos, que generalmente uno puede darse vuelta a un costado, comentar algo con un amigo, y mantenerse firme 90 minutos concentrado y después otros 90 y otros 90 durante días enteros es muy difícil. O sea que hay que prepararse y también las universidades se tienen que preparar para que la educación se adapte, por lo menos a las condiciones actuales, y preparar las clases de una manera mucho más accesible, con clases tal vez más cortas, con intervalos dentro de las clases, más para preguntas, más para que se transforme en charlas. Y a los jóvenes que hoy tienen que entrar en clases, sin duda, van a tener que sufrir de alguna manera una privación que todos los que estudiamos en las universidades antes no la sufrimos, y es la privación del contacto personal con los profesores y con los colegas, con los amigos, encontrarse entre las clases, tomar un café. Yo doy una clase, por ejemplo, que al terminar la clase le digo a los alumnos, bueno, yo salgo, pero los dejo a ustedes que puedan charlar entre ustedes, porque eso no lo pueden hacer en lo normal. Entonces le dejo a alguien que sea lo que se llama co-host, que él auspicia el encuentro. Yo salgo y los dejo ellos solos, un poco para que se construya un poco del grupo de colegas que en general no existe en este tema, sino que ni se conocen. Chicos de primer año no se conocen. Y es importante prepararlos porque eso es algo frustrante. Eso es algo frustrante, el tema de conocer. Y ni que hablar, sabemos que son adolescentes que tienen necesidades del contacto y el contacto físico. En este momento, hasta hoy en día, es considerado de alguna manera peligroso cuando no te conoces, si no estás en tu mismo entorno. Así que hay muchos desafíos para los jóvenes de hoy en día. Bueno, pues muchísimas gracias. Creo que ha quedado mucho más claro. Muy interesante la idea de dejarles como co-hosts a los otros alumnos para que sigan hablando entre ellos, que puedan comunicarse y a lo mejor, pues, entre comillas, normalizar un poco la situación que estamos viviendo. Por otro lado, nos han hecho una pregunta que es ¿por qué Israel no ha seguido el ejemplo de Suecia? Y en principio la idea que rige aquí es que si se hubiera evitado de esta forma, pues la primera ola, la segunda ola, la tercera, etcétera, que se está viviendo en Israel y que también podemos traer a esta parte del mundo, y por qué no se siguió ese ejemplo o qué es lo que diferencia a Suecia. Bueno, creo que una de las peculiaridades de Israel es la estructura social de Israel. Y creo que eso influyó mucho esta dinámica de la pandemia en Israel. Por ejemplo, nuestra sociedad tiene subpoblaciones de los ultrarreligiosos y tiene los habitantes árabes del país que viven en la realidad en una sociedad que es distinta a la sociedad general, son parte de la sociedad general, pero tienen características muy propias, por ejemplo, la densidad poblacional. Entonces, uno vio que la segunda ola tuvo en propagada, entre otras cosas, por esas zonas más pobres, más densas en términos de población. Y creo que, por ejemplo, si uno intenta comparar la estructura social de Suecia con la de Israel, en la realidad
no es muy comparable. Entonces, lo que es propicio o eficiente en Suecia, quizás en Israel no creo que lo podamos lograr de la misma manera. Entonces, juntando eso, uno de los grandes desafíos de Israel es intentar tomar medidas que sean adaptadas a nuestra realidad, y eso políticamente fue muy, muy difícil. Creo que desde el principio hubieron ideas de lo que hacer, y implementarla fue algo que en la realidad no se pudo hacer muchas cosas por el sistema político, la debilidad política del gobierno en Israel en ese aspecto. Un otro aspecto que es interesante, que se habla un poco menos, es la estructura social de manera un poco más micro. Entonces, por ejemplo, hay una forma de pensar que la solución no va a venir de arriba abajo en términos de lo que va a hacer el gobierno, sino que el tratamiento correcto o el enfrentamiento correcto contra el coronavirus es a nivel de la comunidad. Y en ese aspecto, la red comunitaria de esas subpoblaciones como la de los religiosos tienen sistemas bárbaros. Entonces, quizás uno tiene que intentar no solo no hacer lo que es incorrecto, como intentar hacer lo que es más correcto. Entonces, utilizar la fuerza que tienen esas características de esas poblaciones específicas para combatir. Entonces, creo que, en suma, Israel no es Suecia, ni mucho. Genial, muchas gracias por la respuesta. También aprovecho también para conectar esta pregunta que ha salido, porque hablan un poco de la OMS, de cuál fue la respuesta que dio, si fue apropiada, si no, si tardó mucho, si había mucha burocracia, y la junto también con otra pregunta respecto a las vacunas, que creo que también influirá un poco cómo contestan las instituciones respecto a estas nuevas vacunas, y si realmente crees que va a existir alguna nueva vacuna pronto, y otra vez también el papel de la OMS en toda esta epidemia. Bueno, muy buena pregunta, pero yo creo que la OMS es un caso tipo que es algo que es imperfecto. Seguramente tiene muchas fallas y tiene sus limitaciones. La cuestión es saber si hay algo que hoy en día existe y está mejor puesto, ¿entendés? ¿Cuál es dónde uno tiene que discutir esas políticas? ¿En la OMS o en el Facebook? ¿En la OMS o adentro de la Casa Blanca en Estados Unidos? ¿Tiene que ser una imposición mundial de la superpotencia o algo que tenga un aspecto más democrático? Y yo creo que en ese aspecto hay que estudiar los defectos de la respuesta de la OMS, hay que mejorar, pero yo sé, a mí personalmente, es una posición personal mía, no me parece que hay que decir, bueno, entonces eso está todo equivocado, pasemos a otra. No hay encontrar el foro para dirigir una respuesta mundial es algo que es muy difícil, y creo que un intento de hacerlo son organizaciones como la OMS. En lo de las vacunas, como les comentaba antes, hay una situación que hoy en día es muy, muy especial. Se están intentando decenas de distintas vacunas. Muchas de ellas, para mí, van a ser probadas eficientes. Acá hay que definir lo que es la eficiencia. Por ejemplo, las últimas noticias, cuando se habla de la eficiencia, se está hablando de prevenir la enfermedad. No se está hablando de prevenir la contaminación, el ser positivo. Tampoco se está previniendo la transmisión, pero se está previniendo la enfermedad. Y creo que de las decenas de distintas vacunas, uno va a tener distintas armas con cuál luchar, y esas distintas armas van a estar mejor adaptadas a distintos lugares del mundo.
el típico ejemplo, si uno agarra la vacuna de Pfizer, necesita estar en temperatura de menos 70 grados, ¿entendés? Y otras no necesitan. Quizás van a haber diferencias de eficiencia de estas vacunas, pero menos 70 grados en el desierto de Sahara va a ser un poco más difícil que menos de 70 grados en Madrid o en París. Entonces, vamos a necesitar las distintas soluciones para combatir eso de una manera global. Genial, muchísimas gracias por la respuesta. También nace de todas las herramientas que tenemos a mano, una de las que más se están utilizando y que al final ya nos hemos normalizado es el uso de mascarillas, y nos preguntan para Alberto, dentro del estudio que se ha comentado psicosocial que se está haciendo, ¿cómo afectan las mascarillas a nuestro día a día y por sobre todo si también se está teniendo en cuenta esta barrera o cómo se puede tratar para superarla lo mejor posible? Bueno, te agradezco por la pregunta. No, el tema de, digamos, biológico de la influencia de la mascarilla, yo no me animo a expresarme con ese tema, pero sí al tema del distanciamiento. Están buscando soluciones. Miren lo distinto que es escucharme a mí así o escucharme a mí así. Es otra cosa, no me ven los labios, no me ven la expresión, no ven muchas cosas que son parte fundamental en el contacto interpersonal. Cuando ese contacto se produce cada vez como si fuese lo normal, como hablábamos antes, la nueva normalidad es encontrarse enmascarados, eso sin duda afecta a la forma de relacionarse y a la forma de conseguir un tipo de contacto más íntimo, más personal. Si tomo en cuenta el tema del desarrollo de chicos, de niños pequeños, que llegan al jardín de infantes o llegan al colegio y tienen que estar enmascarados y así contactarse con sus amigos y con sus maestros o sus maestros en los jardines de infantes, eso produce un problema que puede llegar a desarrollarse como un problema del desarrollo del contacto interpersonal, que es cómo nosotros conocemos y detectamos las expresiones faciales del otro. De a poco se puede llegar a perder, no digo que se va a perder, pero si nos acostumbramos a vernos solamente enmascarados, obviamente al final algo puede producirse. Y ni que hablar de que es una expresión física de lo que yo decía antes, del miedo que tenemos, tanto de contagiarnos como de contagiar. O sea, es una expresión física que estoy diciendo, no te acerques a mí, yo no me acerco a vos, no me acerco a ti, y vivamos a una distancia mayor de la que estábamos acostumbrados. O sea, no nos toquemos, no nos acerquemos. Y por supuesto eso tiene también sus consecuencias y sus efectos emocionales que tenemos que tener en cuenta. Por lo tanto, no es algo que nos tiene que alegrar el hecho de que hay una solución tal vez para detener la expansión de la pandemia. Por supuesto nos alegra, pero por otro lado es ser bien conscientes de que hay consecuencias en otros aspectos. Perfecto, muchísimas gracias. Nace también de la respuesta que has dado ahora para los niños pequeños, un poco cómo tratar esto con los mayores, es decir, cómo poder animarles, cómo seguir viviendo en esta nueva normalidad y animarles a continuar. Bueno, sí, les venía diciendo de que ya hay investigaciones que hablan de los impactos, del impacto al estado cognitivo de la gente mayor. Como hay un deterioro ya claramente detectable por la falta de contacto y el encierro que los ancianos sufren sin ver gente, tanto por miedo de contagiarlos a ellos o de ser contagiados. Y eso obviamente es algo que lamentablemente no hay solución hoy en día, porque sabemos que
los ancianos han sido y aparentemente seguirán siendo los más vulnerables si llegan a estar expuestos al virus. Pero hay que saber que es muy importante mantener la relación con ellos por todos los medios posibles que existen. Y eso también está siendo investigado, tanto como mantener relación por teléfono, si es posible, y ellos saben manejar el tema de los videos, las conferencias de video, ver a la familia, charlar diariamente, y charlar no solamente de, hola, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Bueno, chao. Sino mantenerse al tanto de lo que está pasando día a día, ver si esos ancianos que viven solos a veces, si están al tanto de lo que está pasando, informarles de lo que pasa en la familia. Son cosas importantes como que de alguna manera imaginarnos que pueden reemplazar el contacto que tuviéramos si nos fuésemos a visitar, o si ellos vinieran a visitarnos, porque también se está evitando a veces invitarlos a una cena o ir a lo de ellos a una cena. Son cosas que lamentablemente para cuidarlos hay que evitarlo a veces. Y por lo tanto tenemos que buscar alternativas para que ese deterioro no se produzca y mantener el contacto afectivo con ellos. ¿Me puedo tomar una licencia? Sí. Una pregunta, Marcelo. Sí. Me preocupa algo. No entiendo nada científicamente acerca de vacunas, pero por mi experiencia de vida, las vacunas han llevado normalmente muchos años en desarrollarse. Sé que los tiempos de la ciencia son largos, no son el tiempo de la ansiedad de cada uno de que la vacuna exista ya. ¿Cómo se logró que en tan poco tiempo, con antecedentes de vacunas que llevaron años y años y años, llegamos a este punto de que en semanas o meses estén las vacunas ya para servir a la sociedad? Es una excelente pregunta y para mí uno las puede intentar responder a esa pregunta a distintos niveles. Uno es de que lo que se está haciendo hoy está basado en lo que se hizo antes. ¿Entendés? Uno, en la historia, uno desarrolló no solo la vacuna en sí, la antigua vacuna a otros virus, pero sino la tecnología de producir nuevas vacunas. Y para mí, de los desarrollos más impresionantes ahora son esas nuevas técnicas que serían las vacunas genéticas, que es algo distinto, no se ha probado eso antes. La vacuna de Moderna, la vacuna de Pfizer, esas vacunas que son basadas en el ARN, es un nuevo concepto de cómo inmunizar. Entonces, si ese concepto va a estar correcto, la capacidad de producir y de planear la ingeniería genética va a ayudar mucho el desarrollo de nuevas vacunas, la rapidez con la cual uno va a desarrollar cosas nuevas. Un gran ejemplo de eso es cuánto tiempo tardó en secuenciar la primera genoma humana. Había el Human Genome Project, fue un emprendimiento mundial de billones de dólares, fue algo impresionante, un gran esfuerzo, y hoy en día se hace eso, ahí ya se está hablando de que va a ser algo que quizás se va a hacer de rutina. Entonces, la ciencia avanza en términos de concepto, pero también en términos de técnicas. Las cosas se hacen mucho más rápido hoy. Eso es un aspecto. El otro aspecto, que no es menos importante, es cuando vamos a saber que las vacunas son eficientes y seguras. Y para eso hay que esperar. Entonces, por ejemplo, lo que estamos leyendo hoy en día son resultados preliminares. Algunos están siendo propagados, sueltos por las comisiones, y otros por las compañías en sí, que están promoviendo sus productos. Entonces hay que saber, eso es parte de lo que estamos hablando antes. Hay mucha información, la información tiene que estar adentro de su contexto
para que uno la pueda interpretar. Pero la velocidad con la cual la innovación llega, para mí, es algo de nuestros tiempos. Históricamente es verdad, se hacían vacunas de manera tradicional o se hablaba del virus inactivado, el virus debilitado, y eso llevaba un cierto tiempo, una cierta técnica, y hoy en día se hacen otras cosas. Estamos viviendo un tiempo de nuevas capacidades. Pero, como dicen los americanos o los de habla inglesa, dicen the proof is in the pudding. Hay que probar, hay que demostrarlo para que uno sepa que es realidad. Y las dos cosas tienen que ser demostradas experimentalmente. Uno, cuán eficaz es, y dos, cuán seguro es. Y eso uno va a tener que tener los datos enfrente para poder decir que realmente uno tiene la vacuna o las vacunas que uno pueda utilizar. Gracias, Marcelo. Muchísimas gracias a ambos. Voy a dejar ya la última pregunta y así os liberamos. Nos preguntan sobre los nuevos tests que se están desarrollando. Si no sería eficiente poder llegar a desarrollar un test que tuviera un coste lo suficientemente bajo como para que cualquiera lo pudiera hacer desde su casa. Y también nos preguntan si ya se está haciendo algún estudio o se está trabajando en ello desde Israel. Y la respuesta a las dos preguntas es sí y sí. Se están haciendo ese tipo de estudios y sería maravilloso cuando uno desarrolla uno de esos tests. Los peligros son lo que uno llamaría el falso positivo y el falso negativo. Y uno está, las dos cosas tienen que ser llevadas en cuenta. Entonces uno quiere un test que sea lo más sensible posible, pero lo más específico posible también. Y creo que hasta hoy lo que es más sensible y específico es el test genético que se hace hoy en día. Pero todo el tiempo hay novedad también en ese aspecto diagnóstico, y creo que el futuro puede ser algo también que no solo cambiemos la manera de detectar, también cómo cambiamos quizá la interpretación. Digamos que podemos llegar a tener un test que sea un poco menos eficiente, un poco menos específico, pero también que nuestra interpretación no sea absoluta. Eso también puede llegar a tener un gran valor. Entonces, creo que acá también, cuando uno piensa en el futuro, uno va a necesitar todos esos distintos tipos de armas para mejor combatir. Algo que sea más rápido, más inmediato, quizás menos fiel o menos específico, pero en caso que tengamos dudas, tengamos también la otra manera de testar que profundiza más específica y más sensible. Bueno, muchísimas gracias a Alberto y a Marcelo, a toda la gente que nos acompañó y, bueno, nos han llenado de un conocimiento que, bueno, por lo menos en mi caso particular y creo que en el de muchos, había como un hueco y ha sido llenado, y esto es realmente de agradecer mucho. Y deseo y espero que la próxima vez que nos veamos, sea físicamente aquí en España, serán bienvenidos y serán nuestros huéspedes de honor, y vamos a festejar la vida y vamos a festejar que, bueno, que la ciencia hace lo suyo y la psicología también. Así que unamos todos esfuerzos y que vayamos para adelante y busquemos siempre un mundo mejor, ¿no? Colaboremos todos. Sí. Marcelo, Alberto, Alan y todos los que nos escucharon, muchísimas gracias. Muchas gracias a ustedes. Un placer. Gracias a todos. Igualmente. Buenas noches. Buenas noches.